Bueno, ya sabemos que a consecuencia de la caída de Adán y Eva, afectó a toda su posteridad y a la creación entera, consistiendo pues la vida espiritual de Adán en estar unido con su Creador. Su muerte fue apartarse de él, y no hemos de maravillarnos que con su alejamiento de Dios haya arruinado toda la posteridad, pues con ello pervirtió todo el orden de la naturaleza en el cielo y en la tierra, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice Pablo en su carta, porque la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8, 22 al 20. Todo esto es debido a que padece una parte del castigo que mereció el hombre, para cuyo servicio fueron creados. Así pues, si la maldición de Dios lo llenó todo de arriba abajo y se derramó por todas las partes del mundo a causa del pecado de Adán, no hay por qué extrañarse de que se haya propagado también a su posteridad. Por ello, al borrarse en él la imagen celestial, no ha sufrido él solo este castigo. Consiste en que la sabiduría, poder, santidad, verdad y justicia de que estaba revestido y dotado haya sucedido la ceguera, la debilidad, la inmundicia, la vanidad y la injusticia, sino que toda la posteridad se ha sido envuelta y encenagada en esa misma miseria. Esta es la caída del hombre, Satanás tentando a Eva, el pecado de Adán, corrupción que por herencia nos viene y que los antiguos llamaban pecado original, entendiendo con la palabra pecado la depravación de la naturaleza, que antes era buena. Consecuencia de esta perversión de toda la naturaleza y la creación, cuando venimos a un mundo pervertido en su naturaleza, el hombre consigue tres enemigos primordiales para el camino a su inmortalidad. El primero es la carne, que sufrió modificaciones de maldición al momento que Adán fue engañado allí en el jardín del Edén. Igual el mundo y su naturaleza fue pasado a las manos de Satanás, el diablo, la serpiente antigua que engañó a Adán y Eva. Y la tercera es el mismo Satanás, que se hizo príncipe de este mundo. Como primera enemigo para nuestro camino a la redención, al camino a la inmortalidad, está en ti mismo, en la carne. La carne dice que una de las consecuencias de la caída del hombre en el pecado es que éste se volvió carnal. Pasó de un hombre espiritual que se comunicaba con Dios directamente a un hombre que se volvió totalmente carnal, o sea, un ser pecaminoso. En Génesis 5, 1, 3 y 6, 3, la Biblia llama de carne aparte la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminada con el pecado. Es el conjunto de todos los instintos humanos corrompidos, una inclinación heredada para lo malo, lo sucio y lo prohibido. El cristiano debe vigilar, pues siempre habrá un conflicto entre las consecuencias y las voluntades carnales. En Romanos 7, al 7 al 25, hasta la muerte nos tocará convivir con eso. En Corintios, 1 Corintios 15, 42 al 53 y 54, pero es posible dominar la carne con el poder del Espíritu, en Romanos capítulo 8, y librarse del poder del pecado. Las obras de la carne, en Gálatas 5, 19, está dividida en 4 partes. La relacionada con la sexualidad. La sexualidad es algo natural y bueno para el ser humano, creada por Dios. Sin embargo, con el pecado de Adán, lo que era natural, lo bueno, se volvió contaminado. Por eso surgió la prostitución y la impureza, la lascivia y otras desviaciones sexuales.
Las relaciones, la segunda, son relacionadas con la espiritualidad. El hombre, en un ser religioso que posee la creación, la tendencia de buscar lo relacionado con lo divino, después de la caída, los seres humanos también distorsionaron esta necesidad pura, nacida de Dios, y la transformaron en la idolatría, la hechicería, las falsas religiones y derivadas de todas las sectas, buscando un desvío totalmente del corazón corrompido del hombre, buscando a Dios. La tercera consecuencia relacionada con el prójimo en la caída del hombre, transformando la carne que era totalmente santa, espiritual, se convirtió en carnal. Ahora el hombre, el trato con el prójimo ha cambiado. El hombre no fue creado para vivir solo. Él necesita de alguien más, de amistades, de amor ajeno. Pero con la naturaleza contaminada, el hombre se vuelve un ser egoísta y lleno de sentimientos malignos contra su prójimo, como la enemistad, los celos, nace la envidia, los pleitos, el odio. Ahora todo está pervertido. Ahora lo último es la relación con el uno mismo. El hombre perdió el amor propio y los transmitió genéticamente de generación en generación a su descendencia. Ahora, sin el control divino, somos seres viciosos y descontrolados. Somos esclavos de pasiones y sentimientos de un corazón corrupto. Además, la carnalidad humana también provocó conflicto con la voluntad de Dios. En Gálatas 5:17 y Romanos 8:17 es la fuente del pecado. Jeremías 17:9 y Marcos 7:21-26 al 23 dice que es el desvío constante de Dios. Jeremías 8:4-5, el disgusto por el sacrificio y la oración. En Mateo 12:21-23 y 26 al 39 al 41 siempre quiere jalarnos a lo prohibido. La carne nos tienta a jalarnos a lo prohibido. El peligro de vivir en la carne, Gálatas 5:21, Romanos 8:6-8 y Corintios 1 al 50 nos dice cómo vencer la carne, estar lleno del Espíritu, mortificar a las obras, morir a las obras de la carne, cortar todo alimento carnal, abortar todo impulso de la carne, practicar la oración y abstención en el ayuno continuamente. Ahora vemos que el segundo factor fundamental que es enemigo
de cada creyente y cada caminante hacia la inmortalidad y cada seguidor de Jesús, cada cristiano, es el mundo. El mundo se refiere a la sociedad en que vivimos. Es el ambiente que ya estaba armado cuando nacimos. A esto se incluye el tipo de vida, las ideas, las voluntades, opiniones, propósitos, creencias, cultura, modismo y todas las que moldea a la gente contemporánea, que cuando llegamos al mundo y que cuando vamos al mundo allí contradice todo totalmente a la palabra de Dios. Así como estaba allí Lot en Sodoma y Gomorra, es ahora nuestro mundo. Así que no podemos mirar atrás al momento de seguir a Jesús, porque no podemos ver su vanidad y su perversión. El mundo siempre fue un sistema de valores contra Dios, contra Cristo. En 1 de Juan 4, 3, 5, que dice que el mundo odia a Jesús y a sus discípulos, pero ama a los que son del mundo, a los que son de ellos. Y ahora véase Juan 15 del 18 al 19 y Juan 7 del 5 al 7. Dios creó el bueno del mundo y dice en Génesis 1:31, y lo amó de sobremaneramente. Tan grande es el amor de Dios por el mundo. En Juan 3:16 dio su voluntad. Dios es autoridad al mundo, al hombre, al ser humano, en Génesis 1:26 al 31 y Salmo 115 al 16, pero el hombre, al obedecer a la antigua serpiente, en Apocalipsis 12:9 y 22, entregó todo este dominio del mundo a Satanás, en Lucas 4:6. Por ahora el mundo está bajo el dominio del príncipe de este mundo, el maligno, en 1 de Juan 5:19 y Juan 14:30. Sin embargo, en el reino milenial de Cristo, en Apocalipsis 20, eso cambiará. Este mundo llegará a su fin. En 2 de Pedro 3:10-12, Mateo 28 al 20, Mateo de 25 al 35, a Isaías 34 al 4, dice que Dios creará cielos nuevos y tierras nuevas. En Apocalipsis 21, la Biblia ordena al salvarnos de esta generación perversa, de esta perversión de este mundo. Nos prohíbe asociarnos con incrédulos, sino que separarnos de ellos. Dice en Corintios 2 Corintios 6:14 al 18. No oírlos, no seguirlos, como dice en 1 de Juan 4:5-6. Nuestra involucración es apenas para intentar salvar a algunos de ellos. En 1 de Corintios 9:22 y Marcos 2:17 al 17. Los que aman a este mundo no son de Dios. 1 de Juan 2:15. Son sus enemigos. Dice Santiago en 4:4-5. Son controlados conscientes o inconscientes por los demonios. Dice en Efesios 2 y 2 de Corintios que todo lo que son los hijos de este mundo son los hijos de Satanás, controlados por demonios. Ahora, la Biblia nos indica al creyente, al Hijo de Dios, a nosotros, los cristianos, cómo vencer el mundo. Nos aconseja, nos ordena que tenemos que estar firmes en la personalidad para que no seguir a la mayoría, dice Éxodo 23:2, y para que no se moldeen a la mentalidad de este mundo, en Romanos 12:2. En el segundo dice que tenemos que tener, de hecho, un encuentro con Dios. 1 de Juan 5:4. Consideremos totalmente muertos para el mundo y viceversa, y el mundo muerto para nosotros. Tenemos que morir para el mundo y considerar que el mundo es nuestro enemigo. Ahora lo dice en Gálatas 6:14, y es necesario congregaos en una iglesia, unido a un cuerpo de Cristo. En Hebreos 10:25, para que no seáis dispersados como ovejas descarriadas. Por último, enemigo es el diablo. Dios no creó al diablo, Dios creó a un ángel, un querubín, con su libre albedrío. Se rebeló y fue expulsado de los cielos
con la tercera parte de los ángeles rebeldes. Lo dice en Lucas 10, 18, Isaías 14, 12 al 20, en Ezequiel 28, 11 al 19 y Apocalipsis 12, 4 y el 7 al 9. Ya no hay perdón para el diablo y su fin será el lago de fuego con todos aquellos que lo obedecen. Colosenses 1, 20 y Génesis y Ezequiel 28, 19, Mateo 25 al 41 y Apocalipsis del 20 al 10 al 15. En este mundo ellos forman a un ejército organizado. Lo dice Mateo 12, 25, 26 y Efesios 6, 12. Y debido a que el hombre le dio de su autoridad sobre la tierra, este se ha vuelto el Dios de este siglo y de todos los que no aceptan el gobierno de Dios, controlado conscientemente o inconscientemente por Satanás. En 2 Corintios 4, 4 y Efesios 2, 2 y Lucas 4, 5, 6, Juan del 14 al 30 nos habla de esto. Ahora, ¿cómo actúa Satanás contra la raza humana? Es de tres maneras. Primero, la tentación. La tentación es un ataque contra los que son de Dios. En Lucas 4, 1 al 13, el diablo se aprovecha de las debilidades del ser humano para provocarlo a pecar contra Dios y separarlo de él. Jesús nos advierte y nos dice velar y orar para que no sean tentados en Mateo 26, 41. Pues cuando esos acontece, se vuelve como una obsesión mental para el pecado. La segunda es la opresión, es la influencia externa que los demonios ejercen sobre una persona. Es lo que pasa a un ser que es controlado mentalmente por el mal. Ese ser es cegado en su entendimiento y en su intelecto. Y a este grado, la víctima ya está endemoniada. Hechos 10:38. Y por último, es la posesión. Es la habitación de uno o más demonios dentro de una persona. En este caso, los demonios ya controlan físicamente las emociones y espiritualmente a una persona. El endemoniado pasará a expresar la personalidad de sus espíritus poseedores y estará debilitado en su libertad de elección. Mateo 12, del 43 al 45 y Marcos, del 5 al 9. ¿Cómo vencer al diablo? Ahora, ¿cómo podemos vencer al diablo? Primero, pasar por un proceso de liberación espiritual es necesario. Luego, entregarse completamente a Cristo en su totalidad. En Lucas 24:25 y 1 Samuel 7:3 y 1 Reyes 18:21 nos muestra y nos dice: cerrar las puertas. La tercera es cerrar las puertas y brechas por donde Satanás puede entrar a tu vida. Efesios 5:27 y Cántico 2 al 15. Y por último es armarse de la palabra de Dios contra las dudas y sus acechanzas. Mateo 4 al 1 al 11 y Santiago de 4 al 7. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de estos tres enemigos que están allí latentes para hacerte caer otra vez de la gloria de Dios, para desviarte del camino a la inmortalidad, a la eternidad. Ahora estás armado con el conocimiento para que ni la carne, ni el mundo, ni Satanás pueda vencerte. Amén.